tal, queridos hermanos? Un gusto de saludarles. Sean bienvenidos a este nuevo tema de la formación permanente, el cual está dirigida a todos nuestros miembros del movimiento Tengo Sed. En esta oportunidad estaremos viendo la última categoría de los dogmas católicos, los cuales se refieren a las últimas cosas. Acompáñenos a revisar esta interesante información donde nuestro Padre Sediento revela a nosotros su eterno amor por nosotros sus hijos. Demos inicio con este primer dogma de esta categoría, el cual se refiere a la muerte y su origen. Sabemos que Dios, al crear el hombre en el paraíso, Dios le dio al hombre una inmortalidad, pero por castigo a la desobediencia de la orden divina, quedó condenado a morir. Entonces, la muerte en el orden actual de la salvación es la consecuencia primitiva del pecado. En el Concilio de Trento, bajo el poder del Papa Julio III, en el literal 788, realiza una advertencia a grado de excomulgación, diciendo que en el caso de que alguien no confiese que el primer hombre, Adán, al transgredir el mandamiento de Dios en el paraíso, perdió inmediatamente la santidad y justicia que había sido constituido e incurrió por la ofensa de esta prevaricación en la ira y la indignación de Dios y, por tanto, en la muerte con que Dios antes le había amenazado y con la muerte en el cautiverio bajo el poder de aquel que tiene el imperio de la muerte, es decir, del diablo, y que toda persona de Adán por aquella ofensa de prevaricación fue mudada en peor, según el cuerpo y el alma. Podemos apoyarnos en las Escrituras en el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 17, que dice: el día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. Entonces, con esta escritura podemos encontrar cuál es el origen de la muerte y podemos afirmar que Dios no nos creó mortales, que fue a causa de la desobediencia de Adán que se originó en nuestra humanidad la muerte del cuerpo y el alma. También San Pablo escribe a los romanos en el capítulo 5, versículo 12, pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Ahora bien, continuamos al segundo dogma, el cual es referido al cielo o paraíso. Cielo se entiende el estado de felicidad suprema y definitiva de todos aquellos que mueren en gracia de Dios y no tienen necesidad de posterior purificación. Son reunidos en torno a Jesús, a María, a los ángeles y a los santos, formando así la Iglesia del cielo, donde ven a Dios cara a cara. Viven en comunión de amor con la Santísima Trinidad e interceden por nosotros. El apóstol Pablo, dando una prédica al pueblo de los Corintios, relatada en su primera carta, capítulo 13, versículo 12, donde le está haciendo una comparación con lo pasajero y lo eterno, y les dice: así también, en el momento presente vemos las cosas como un espejo confusamente, pero entonces las veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como soy conocido. La Iglesia cree firmemente y declara que las almas de los justos, que en el instante de la muerte están libres de toda culpa y castigo del pecado, entran al cielo. Avanzamos pues a este tercer dogma. Como lo ven, se refiere al infierno. ¿Y qué es el infierno? Consiste en la condenación eterna de todos aquellos que mueren por libre elección en pecado mortal,
La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente encuentra el hombre la vida y la felicidad para la que ha sido creada y a las que aspira. Cristo mismo expresa esta realidad con las palabras: alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. Lo podemos ubicar en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 41. Y sí, el infierno es una posibilidad, gracias a nuestra libertad. Dios nos ha hecho libres para amarlo o rechazarlo. Si el cielo puede ser representado como una gran cíndara donde todos viven en plena comunión entre sí y con Dios, el infierno puede ser visto como soledad, división y ausencia del amor que genera y mantiene la vida. Debe enfatizarse que la voluntad de Dios es la vida y no la muerte de nadie. Jesús vino a salvar y no a condenar. Al final, Dios no condena a nadie al infierno. Es nuestra elección fundamental, que se forma a lo largo de la vida por nuestros pensamientos, actos y omisiones, lo que confirma o no confirma el deseo de estar con Dios para siempre. En cualquier caso, uno no puede usar el infierno para convencer a la gente de creer en Dios o vivir la fe. Esto favorece la creación de una religiosidad infantil y puramente externa. El amor debe ser privilegiado, no el miedo. Solo el amor mueve los corazones y nos hace adorar a Dios y amar a nuestro prójimo en espíritu y vida. El Papa Benedicto XII, de la Constitución Benedictus Deus del 29 de enero de 1886, escribe lo siguiente: definimos que además que, según la común ordenación de Dios, las almas de los que salen del mundo con pecado mortal actual, inmediatamente después de su muerte bajan al infierno, donde son atormentados con penas infernales, y que no obstante en el juicio todos los hombres comparecerán ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de sus propios actos, a fin de que cada uno reciba lo propio de su cuerpo, tal como se portó, bien o mal. Entonces, con esta información del infierno podemos usar dos puntos importantes que tal vez suele ser usada de manera errada. Uno es que el infierno sí existe, no es una película de ficción o algo que no es conmigo. Y el segundo punto es que esta existencia del infierno no puede ser usada para convencer o aterrorizar a la gente para convertirse. Así como se hizo mención en el dogma anterior que Dios no quiere condenar a nadie porque Él es un Dios amoroso, nos abre paso a este cuarto dogma, el purgatorio. Dios siempre está buscando la forma de salvarnos. Abre la posibilidad al purgatorio, donde es el estado de los que mueren en amistad con Dios, pero aunque están seguros de su salvación, necesitan aún de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza. El Papa Gregorio X, en el Segundo Concilio de Lyon, en el año 1274, declara: las almas de los justos que en el instante de la muerte son agravadas por pecados veniales o por penas temporales debidas por el pecado, van al purgatorio. El purgatorio es un estado de purificación. ¿Y cómo podemos probar la existencia del purgatorio en las Sagradas Escrituras? Y la respuesta es la siguiente: que los judíos oraron por los caídos en la batalla de Carnión, que habían sido encontrados con objetos consagrados a los ídolos. En la segunda carta de los Macabeos, en el capítulo 12, versículo 46, Judas mandó pues a ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos
para que quedaran libres de sus pecados, en fin, de que Dios le perdonara sus pecados. Bien, referente a este dogma, queremos hacer una acotación importante. La Santa Iglesia Católica obliga a confesar los pecados mortales por lo menos una vez por año, pero esto es lo mínimo. Pero asimismo, los pecados veniales no nos permiten entrar al cielo inmediatamente después de nuestra muerte. Jesús, sabiendo que somos débiles, nos dejó la comunión, y uno de sus frutos es que nos perdona los pecados veniales y nos preserva de los pecados mortales para el futuro. Entonces, mucho cuidado, no podemos consentir los pecados veniales, a cuenta de que ellos no nos llevarán al infierno, porque si los vamos acumulando, estos se pueden convertir en pecados mortales. Ahora veamos el quinto dogma, el cual se refiere al fin del mundo y la segunda venida de Cristo. En el fin del mundo, Cristo, rodeado de majestad, vendrá de nuevo para juzgar a los hombres. El Papa San Damasco, en el símbolo niceo-constantinopolitano, declara: y otra vez ha de venir con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Jesús predice muchas veces su segunda venida, como por ejemplo en Mateo capítulo 16, versículo 27, donde les dice a sus discípulos: sepan que el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Y en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, dice: el día en que el Señor Jesús se manifieste glorioso y venga del cielo rodeado de su corte de ángeles, entonces la llama ardiente castigará a los que no reconocen a Dios y no obedecen al Evangelio de Jesús, nuestro Señor. Con esto es escrito, la Santa Iglesia cree y declara la segunda venida gloriosa del Señor Jesús, a la que conocemos como parusía. Sexto dogma. Se refiere a la resurrección de los muertos en el último día. A los que creen en Jesús y comen de su cuerpo y beben de su sangre, les promete la resurrección. En el símbolo de Quinque, también llamado Atanasio, confiesa: desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y a su venida todos los hombres han de resucitar con sus cuerpos y dar cuenta de sus propios actos, y los que obraron bien irán a la vida eterna, y los que obraron mal al fuego eterno. Esta es la fe católica, y el que no la creyere fiel y firmemente no podrá salvarse. También en las Sagradas Escrituras podemos ver una respuesta que le da Jesús a los saduceos, quienes no creían en la resurrección y acosaban a Jesús con preguntas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 30, les contesta diciéndole: primeramente, en la resurrección no se toma mujer ni esposo, sino que son como ángeles en el cielo. Séptimo dogma. El juicio universal. El juicio final sucederá al fin del mundo, del que solo Dios conoce el día y la hora. Cristo, después de su regreso, juzgará a todos los hombres. Después del juicio final, el universo entero, liberado de la esclavitud de la corrupción, participará de la gloria de Cristo, inaugurando los nuevos cielos y la tierra nueva. Lo podemos encontrar en la carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Así se alcanzará la plenitud del reino de Dios, es decir, la realización definitiva del designio salvífico de Dios, de hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Dios será entonces todo en todos, en la vida eterna. En esa escritura también podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 22, donde dice:
Yo se lo digo, Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que ustedes en el día del juicio. Y ya para finalizar este tema, solo le pedimos interiorizar un poco toda esta información que hemos recibido, que han sido verdades, tal vez un poco fuertes, pero verdaderas. No para tener miedo del castigo, sino para tener conciencia del uso de nuestro libre arbitrio y temer a la pérdida de la amistad de Dios. Así como, por ejemplo, una gran amiga o un gran amigo de toda la vida que buscamos no violar los lazos que nos unen como amigos y cuidarlo para no perder su amistad. Así debemos tener un temor cariñoso hacia Dios para mantener su amistad y al final merecer su gloria con Él. Y así hemos llegado al final de este tema y de los dogmas católicos. Agradecemos por participar en cada uno de estos temas. Esperamos vernos en la próxima. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.